España. Bienvenido, monseñor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que con una acogida así uno se siente un poco, pues casi un poco avergonzado, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias por vuestro cariño, por vuestra ilusión. Me impresiona ver con qué detalle habéis preparado este encuentro. Bueno, y yo le pido a Dios pues ser un instrumento suyo y poder serviros en el camino de vuestra vida. Muchísimas gracias, monseñor. La verdad es que todo el equipo de Catolin estamos muy entusiasmados, muy alegres de poder estar en contacto ahorita con usted, porque queremos compartirle que todas sus temáticas que están subidas en YouTube, todas sus conferencias han enriquecido, de verdad, la creatividad que tiene para evangelizar, todo lo que aporta, sobre todo también en la espiritualidad del corazón de Jesús, que más adelante hablaremos de ello, ha sido muy, muy impresionante para nosotros y muy edificante desde luego. Vamos a dar inicio y quiero compartirles a toda la audiencia de Catolin una muy breve reseña sobre quién es Monseñor Munilla. Bueno, como bien dijo Rolando, Monseñor Munilla es obispo de la diócesis de San Sebastián, España. Él nació allí mismo el 13 de noviembre de 1961 y es licenciado en teología. Fue nombrado el 21 de noviembre del 2009 por el Papa Benedicto XVI, obispo de San Sebastián. Forma parte de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Y recientemente ha sido nombrado presidente de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Europea. En el mundo lo hemos visto también a través de las redes sociales, en Radio María, participando allí, y también lo hemos visto cómo comenzó estas participaciones a través de las explicaciones que ha tenido del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, monseñor, bienvenido. Vamos a dar inicio, Yare, si nos compartes una primera pregunta para que monseñor nos empiece a compartir. Bueno, monseñor, sabemos aquí en el estudio de Catolin que usted ha sido educado en una familia con la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Así que nos gustaría saber cómo ha sido su experiencia en ello. Bueno, muy bien. Permíteme primeramente hacer una pequeña precisión de ese currículum que habéis leído. Adelante, y es adelante. que mi nombramiento como responsable de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Europea ya terminó, ¿eh? Ese fue un cargo que tuve, pero que ya estoy liberado de él. Pero bien, vamos a lo importante, ¿eh? Que lo importante es el corazón de Jesús. Monseñor. Y además os voy a decir que aquí tengo colgado de mi cuello este pectoral que tiene el corazón de Cristo como imagen, y detrás de él tiene una reliquia de Santa Margarita María de Alacoque, Wow, pues qué bonito. esa santa a la que el corazón de Jesús se mostró y le pidió que fuese ella la que difundiese, ¿no?, la solemnidad del corazón de Jesús y esa espiritualidad en toda la Iglesia. Entonces sí, yo voy a decir que desde mi infancia he crecido en el seno de una familia pues que ha estado marcada de una manera muy sencilla, por otra parte, en la espiritualidad del corazón de Cristo. La ciudad de San Sebastián, en la que yo he nacido, está presidida por una gran imagen del corazón de Jesús que fue bendecida por Pío XII, que preside toda la ciudad, que tiene toda nuestra ciudad bajo su mirada, ¿no? Y yo también fui educado desde el primer cursito, siendo un niño de 6 años, en un colegio llamado el Sagrado Corazón de Jesús. Y también creo que algo que conformó mi vida en los momentos de adolescencia, que quizás podrían ser un poco más complicados, fue el que fui educado en la vivencia de los primeros viernes de mes. Era un colegio en el que los primeros viernes de mes se nos ofrecía la confesión, se nos ofrecía pues vivir la Eucaristía con especial intensidad, y yo muchas veces he pensado, si no llega a ser por esos primeros viernes de mes que en el colegio, ¿no?, pues nos ofrecían en aquellos años de adolescencia siempre difíciles, en los que uno está tentado de muchas cosas, ¿no?, porque tiene crisis de identidad, de madurez, de manifestar su fe delante de sus compañeros. Bueno, pues creo que esos primeros viernes de mes para mí fueron un hilo conductor que me libró de perderme el camino, ¿eh? Y bueno, pues luego también voy a decir que he tenido
directores espirituales muy marcados por la devoción al corazón de Jesús. Quiero mentar especialmente al padre Luis María Mendizábal, que es un jesuita recientemente fallecido hace 2 años, y un padre jesuita muy marcado por la devoción al corazón de Jesús, que ha tenido el don de haber dirigido a muchísimos sacerdotes y también obispos, ¿no? que en torno a él, a sus meses de ejercicios espirituales, que yo lo hice 2 veces con él, el mes de ejercicios. Él ha sido un maestro de directores espirituales, yo creo, ¿no? Marcados por esa devoción al corazón de Cristo. Por eso que cuando yo fui elegido obispo y el nuncio me preguntó, a ver, ¿qué lema quiere usted elegir, no? Pues no lo dudé un segundo, no lo dudé un segundo. Dije, en ti confío, en ti confío, porque creo que solamente con la confianza del corazón de Jesús uno crece y camina en esta vida, ¿no? Pues sí, doy gracias a Dios, porque creo que esta devoción me ha marcado mi vida y creo que tiene máxima actualidad en nuestro mundo, en este mundo necesitado de experimentar el amor de Dios y de que alguien nos enseñe a amar, porque el hombre sufre por una razón, por no saber amar. Esa es la razón por la que sufrimos. Bueno, pues he aquí un corazón que es escuela de amor humano, un amor divino que se convierte en escuela de amor humano. Y bien, Monseñor, ya se nos adelantó por ahí a lo que íbamos también a comentar, pero definitivamente es lo que nosotras habíamos leído también, que parte significativa de su obispado es precisamente este lema, en ti confío. Y bueno, nosotras también sabemos aquí que usted fue ordenado sacerdote a los 24 años y a los 44 años fue nombrado obispo. Realmente el periodo fue muy corto y a nosotros nos lleva a pensar, bueno, ¿qué habrá dicho? ¿Cómo lo habrá tomado? ¿Cuál habrá sido su reacción? Pero bueno, desde luego, ahorita también nos está esclareciendo esta respuesta que viene de la mano con la parte en ti confío. Usted decidió confiar en nuestro Señor Jesucristo, en su Sagrado Corazón. Pero cuéntenos un poco más acerca de cómo fue su llamado como sacerdote y posteriormente cómo empieza toda esta trayectoria siendo obispo en el reino aquí para trabajar por nuestro Señor. Bueno, la verdad es que yo nunca había pensado en que podía ser llamado a ser sacerdote. Era algo que nunca lo había imaginado. Cuando yo era un jovencito y me preguntaban ¿qué piensas ser de mayor? Jamás pasó por mi horizonte, ¿no?, el poder ser llamado al sacerdocio. Fue algo que me vino pues allá cuando tenía mis 16 años. Y bueno, fueron unos ejercicios espirituales. En esos ejercicios espirituales yo le pedí al Señor, bueno, pues que Él me mostrase su voluntad. Recuerdo que aconteció algo, que ya lo he comentado en alguna oportunidad, ¿no?, pero que fue que, bueno, pues el sacerdote que dirigía los ejercicios nos ofreció que escribiésemos pues en un papel los compromisos que tomábamos de esos ejercicios espirituales. Yo veía que mis compañeros, todos ellos escribían con mucha agilidad. A mí no se me ocurría qué poner allí, porque yo decía, a ver, a misa ya voy, el rosario ya lo rezo. ¿Qué voy a poner yo? No voy a poner, me voy a comprometer a una cosa que no sé qué voy a hacer eso, ¿no? Y además los compañeros lo iban escribiendo. El sacerdote había puesto pues un brasero con carbones ardiendo delante del altar y cada uno se acercaba y entregaba su papel y lo quemaba. Y yo me quedé el último, ¿no? Y entonces, pues no sabiendo qué poner, recuerdo perfectamente que allí solamente firmé José Ignacio, ¿no? Y lo entregué en blanco. Le dije, Señor, no se me ocurre qué poner, tú escribirás si quieres escribir, yo te lo firmo en blanco, te lo firmo en blanco. Claro, y entregué así ese papel. Y vaya que sí escribió, porque escribió inmediatamente. Y me vino, ¿no?, con una fuerza tremenda, ¿no?, pues a mi mente la posibilidad de que el Señor podía pedirme el sacerdocio, y era algo que por una parte me costaba muchísimo porque yo ya tenía pues hecho mi castillo de naipes, había pensado en las cosas, había soñado, pero es que la vida consiste en descubrir la vocación de Dios, no en inventarla, O sea, nosotros somos descubridores, no somos inventores, que hay una diferencia esencial entre ser descubridor o ser inventor. Y bueno, yo pasé de ser un inventor a ser un descubridor en ese momento, y entonces me costó mucho,
mi corazón sangraba, por lo que suponía renunciar a mis sueños, pero al mismo tiempo que mi corazón sangraba, me daba una alegría interior, un gozo y una alegría, que yo decía, ¿cómo es posible que algo que me cueste tanto me dé tanta paz y alegría? Me acordé de aquella zarza ardiente de Moisés en el Sinaí. ¿Cómo es posible que esta zarza arda pero no se consuma? ¿Cómo es posible esto, no? Bueno, pues algo así, algo así. Yo entendí que eso solamente podía ser un signo, ¿no? Que algo que en principio me costaba, me diese tanta paz y alegría, solamente podía ser la llamada de Dios. Fui al seminario, fueron los años más felices de mi vida, ¿eh? No quiere decir con esto que después no haya sido feliz. Digo que el seminario fue un regalazo, ¿no? Un regalazo. Los compañeros que tuve, pues el ambientazo que pude vivir. Y luego felizmente fui párroco, fíjate, me ordené con 24 años, ¿no? Sí. Muy jovencito. Y bueno, pues para mí fue un regalo grandísimo estar 20 años de mi vida en el mismo pueblo. Que es un pueblo que, por cierto, sé que para vosotros, para los mexicanos, es una palabra, un término muy conocido, que es el pueblo de Zumárraga. Lo digo por Fray Juan de Zumárraga, aquel obispo ante el cual pues, Juan Diego mostró la tilma, etcétera, ¿no? Bueno, pues él llevaba el apellido de Zumárraga y era de un pueblo cercano, de Durango, un pueblo cercano. Fueron 20 años maravillosos en los que pues crecí como sacerdote, fui ganando en seguridad interior, porque, a ver, yo era muy tímido, aunque no lo parezca, yo he sido muy tímido. Recuerdo que en mi adolescencia incluso sonaba el teléfono en casa y a mí me daba vergüenza coger el teléfono porque no veía con quién hablaba y me iba a otra habitación. Y recuerdo incluso a mi madre en alguna ocasión pues reñirme, ¿no? Llamarme la atención, que tienes que coger el teléfono, que qué va a ser de ti el día de mañana, tienes que dar cara a la vida y vencer la timidez, ¿no? Bueno, entonces yo pues creo que me ordené siendo muy tímido, pero esos años de sacerdocio fueron un gran rodaje, ¿no? Yo no sé si en México se utiliza la expresión del rodaje, pero pues los coches suelen tener un rodaje para, bueno, pues eso para mí fue muy importante, pues entrar en todas las casas, compartir los sufrimientos de las personas. En aquel momento allí la droga, la heroína tenía una presencia increíble, muy fuerte en aquella población de Zumárraga. Y bueno, para mí el afrontar el problema de la droga, el invitar a los jóvenes a dejar la droga, el ayudarles a morir, porque entonces el SIDA era una enfermedad que no tenía ningún tipo de medicina retroviral, sino que terminaba rápidamente la muerte, y acompañé a muchos jóvenes, ¿no? Pues a algo más de algo más de 100 jóvenes que se contagiaron de SIDA. Yo pude acompañarles a bien morir, ¿no? Y me di cuenta de que Dios te dé la vocación sacerdotal de ayudar a que alguien muera bien, que muera en gracia de Dios, que tú puedas ser un poco como un embajador, un introductor de un alma en la vida eterna. Pues yo decía, pues solamente por esto mi vida está absolutamente ya, ¿no? Pues justificada, ¿no? Eso me marcó mucho. Y luego hubo otro acontecimiento que me marcó, que fue, bueno, pues además del trabajo que hacíamos con los jóvenes, asistir a las jornadas mundiales de la juventud, formamos un grupo de jóvenes con los cuales trabajábamos. Pues algo que me configuró mucho la vida fue que me invitaron, tengo un hermano sacerdote que es mayor que yo, y él fue nombrado... Sí, a veces nos confunde, ya os contaré la anécdota luego. Bueno, pues resulta que él era director de Radio María y entonces estaba buscando a alguien que explicase el catecismo de la Iglesia Católica. Claro, no era fácil encontrar un sacerdote porque suponía una disponibilidad de 1 hora diaria. Y claro, 1 hora diaria es mucho tiempo para... En fin, pues claro, como es mi hermano mayor y como no encontraba quien lo hiciese, pues obviamente tenía que decirle que sí. Y eso configuró mi vida. Creo que es lo más hermoso que he hecho nunca, ¿no? Dios me permitió durante muchos años, 1 hora al día, pues explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Digo muchos años porque son muchos puntos del catecismo, creo que son 3.000 y pico. Entonces, claro, pues ir explicando un punto cada día, eso pues supuso eso fue un regalo para mí. Yo nunca hubiese leído el catecismo con tanta atención
si no hubiese tenido ese reto de explicarlo. Y en ese programa los oyentes, el último cuarto de hora, llamaban pues para formular sus dudas. Preguntas. Y preguntas, ¿no? Entraban en directo y entonces, bueno, pues responder tantísimas preguntas también te ayuda a conocer los corazones que sufren, ver qué cosas les hacen sufrir, cómo pueden ser orientados, cómo pueden ser acompañados. Y bueno, pues eso me configuró mucho la vida, ¿eh? Luego recuerdo que cuando fui llamado para ser obispo y el nuncio me llamó y para mí aquella llamada fue pues una auténtica sorpresa, ¿no? Algo Pues yo recuerdo pues haberle preguntado, bueno, pero yo tengo todos los días una hora en la radio y no sé si tengo que dejar eso para ser obispo, ¿eh? Y entonces él dijo, no, un obispo tiene que predicar la palabra de Dios. Usted explica el catecismo, ¿por qué va a dejar la radio para ser obispo? Y entonces, bueno, pues continué y hoy es el día que todavía pues continúo en Radio María, ya con otros programas distintos. Ahora hago un programa que se llama Sexto Continente. Pero desde luego, claro, pues aquello, Dios sabe, cuando uno da un paso, no se da cuenta Dios que está preparando detrás de ese paso, ¿verdad? Das un paso y ese paso te posibilita el siguiente, y el siguiente te posibilita el siguiente, ¿no? Entonces yo creo que en el caminar de mi vida uno aprende a no hacer planes, a vivir el momento presente con intensidad, en presencia de Dios y a firmarle a Dios un cheque en blanco, porque al final te das cuenta que lo del cheque en blanco es un acto de confianza. Es decir, tú, Señor, tú diriges mi vida, tú sabes más. Si yo me pongo a hacer planes, seguro que lo estropeo todo. Seguro que lo estropeo todo, ¿no? Si yo algo he aprendido en mi vida, creo que es hacer el acto de confianza en que Dios conduce nuestra vida. Si tú le dejas a Él tener la iniciativa, pues serás mucho más feliz, sufrirás mucho menos, serás mucho más eficaz, serás mucho más fecundo. Creo que esa es la clave de la vida espiritual. Pues va muy acorde con, pues precisamente el lema episcopal que usted tiene, ¿no? Precisamente en ti confío y en eso se basa, pues que no solamente es un lema que quedó escrito, sino que es un lema que se tiene que vivir y que precisamente, pues usted nos da testimonio de ello y desde el momento en que en esa hoja usted quiso dejarla en blanco, pues para que Dios disponga todas las cosas para usted de la manera correcta. Y bueno, aprovechando también ahorita que nos compartía un poco sobre lo del catecismo de la Iglesia, también quiero comentarle que el equipo de Catolin pues ha escuchado precisamente estas prédicas, esas enseñanzas que usted ha dado y nos hemos formado mucho de esa explicación tan amena que usted nos da sobre el catecismo de la Iglesia, tan clara que quizá si nosotros leemos no podemos entender de manera clara. Entonces, pues es una herramienta, un material para todos los católicos que es muy funcional. Y bueno, ya nos compartió un poco de su experiencia en el sacerdocio, de cómo usted fue viendo a los jóvenes y la necesidad que ellos tenían y en general, pues toda la Iglesia. ¿Cómo vive usted ese papel de obispo ante el secularismo? Bueno, es un gran reto, es un gran reto pues vivir el pastoreo episcopal en este momento. Pues porque es cierto que España ha sido un país de profundísimas raíces católicas. Bien lo saben ustedes, de cómo pues desde nuestra tierra llevamos la fe pues a esos pueblos hermanos y sin embargo en este momento nosotros padecemos una profunda crisis, ¿no? Una profunda crisis. Por ejemplo, pues puedo decir que yo soy obispo de una diócesis, la de San Sebastián, en la que la edad media del clero es muy alta. La edad media del clero tiene unos 75 años de edad. Con este pequeño dato, también os lo digo para que seáis conscientes de la crisis que existe entre nosotros,
como una especie de ruptura generacional, ¿no? Que ha hecho que este momento, quizás fruto de la politización, que a veces la politización se ha vivido de una manera idolátrica. También fruto de la riqueza, que la riqueza fácilmente pues, hace que pongamos nuestro corazón en el dinero y no en el Señor. Fruto de la frivolidad, fruto de la vida fácil. Bueno, el caso es que el proceso de secularización pues que ha asistido en Europa y en especial en España, y además también quizás en el norte de España más todavía, en el País Vasco, pues ha sido muy grande. Y entonces, digamos que ser obispo en este contexto pues supone que ciertamente uno no puede apoyarse en esa especie de autoridad moral que se le reconoce al obispo en una sociedad tradicionalmente católica, porque cuando una sociedad es tradicionalmente católica, al obispo, bueno, se tiene un respeto hacia él, parece que su palabra, ya solamente por el hecho de que hable el obispo, todo el mundo se silencia. No, a ver, pues aquí ocurre un poco lo contrario, pues que más bien el obispo es objeto de crítica, más bien pues la opinión mayoritaria de los medios de comunicación es anticlerical, hay una confrontación frontal, etcétera. Lo cual quiere decir que tú tienes que tener también pues una agilidad en esa situación un poco, digamos, laicista, agresiva, anticlerical, pues uno puede tener dos posibilidades, ¿no? Una es la de meterse debajo del pupitre o debajo de la cama, quedarse escondido, Otra es, bueno, pues buscar medios actuales, ágiles, para llegar directamente a nuestros fieles. Porque cuando los medios de comunicación dan una noticia de la vida de la Iglesia distorsionada y más bien la hacen antipática, tienes la única posibilidad que tienes es cómo llego yo directamente a mis fieles sin que los intermediarios me envenenen el mensaje, o me indispongan a los interlocutores, porque los medios de comunicación verdaderamente hacen antipática al rostro de la Iglesia. Bueno, pues en ese sentido creo que es clave el decir, bueno, tengo que buscar medios de llegar directamente. Entonces, la presencia en Radio María, diariamente, la presencia en redes sociales, el canal de YouTube, es básico. Es básico. Entonces, verdaderamente te acabas encontrando dos tipos de personas en este contexto complicado. Las que te conocen a ti a través de los medios de comunicación y las que te conocen a ti directamente. Esa es una frontera tremenda. Las que tienen noticia de ti a través de los medios de comunicación suelen tener una imagen muy crítica de nosotros, muy crítica. Sin embargo, las que nos han llegado a conocer directamente, pues claro, la cosa es muy distinta. Porque conocen nuestro corazón, se sienten queridas, se sienten amadas, entienden que nuestro único deseo es evangelizar, nuestro único deseo es transmitir el mensaje de Jesucristo, que no es verdad que haya otros intereses, que no es verdad que la Iglesia busque otra cosa, sino esa, ¿no? Entonces, pues, en medio de estas aguas turbulentas, aunque se utiliza, ¿no?, pues esa imagen de la barca de Pedro, yo no sé si navegamos en este momento en la barca de Pedro o en la tabla de surf de Pedro, no sé cuál de las dos es, pero me parece que aunque sea surfeando, y a veces estás debajo del agua, muchas veces debajo del agua, ¿no? Pero a veces también, ¿no?, encima de la ola, y Dios te permite, en esta situación complicada, dar razón de nuestra fe. Dar razón de nuestra fe. Y bueno, y también te llevas grandes alegrías, al mismo tiempo que también, pues en este contexto, las críticas, pues digamos, los enfrentamientos anticlericales son muy frecuentes, pero también te llevas grandes alegrías, porque encuentras que muchas personas, cuando conocen el mensaje, todos los prejuicios que tienen se desvanecen, y entonces cada vez son más, gracias a Dios, hoy en día, los que pueden acceder directamente a escuchar la voz de la Iglesia sin que sean distorsionados o envenenados por mediaciones que están ideologizadas. Entonces yo creo que esto es quizás una de las labores principales de un obispo. Cómo llegar directamente a sus fieles
y cómo escuchan sus fieles la voz del pastor, sin permitir distorsiones, ¿no? Y es una gran pelea, es una gran batalla, una gran batalla para que la voz de Cristo sea escuchada. Sí. Y bueno, también a partir de esto, pues vemos que usted no se queda únicamente en la parte física, ¿no? De estar con su iglesia, pues de manera física, sino que usted busca también otros medios a través de los cuales puede llevar precisamente este mensaje y de manera que no sea distorsionado, porque usted precisamente tiene pues su página, ¿verdad? Que es enticonfio.org, tiene también su canal de YouTube y bueno, a través de los diferentes medios de comunicación es como también usted evangeliza y a través de los cuales pudimos conocerlo. Entonces también nos gustaría que nos compartiera un poco de esto, cómo es que como obispo se anima a lanzarse a las redes, a lanzarse a lo que hoy en día pues está de moda a nivel mundial, ¿no? Bien, yo creo que aquí la clave está en el discernimiento, ¿eh? Esa palabra, el discernimiento, es una palabra clave, ¿no? Porque el discernimiento es en este momento, lugar, en esta situación, qué es lo adecuado, qué es lo prudente, qué es lo efectivo, qué es lo eficaz, ¿no? Y ese discernimiento siempre tiene que estar abierto, porque uno, aunque juzgue una cosa, bueno, pues es posible que con el paso del tiempo eso tenga que ser un poco modulado. Yo siempre digo que cuando estamos discerniendo delante de Dios, las últimas 2 páginas de nuestra agenda hay que dejarlas en blanco, en vacío, por si acaso Dios escribe otra cosa. Uno discierne, por ejemplo, voy a decir que cuando surgieron las redes sociales, cuando surgió el Facebook y Twitter, etcétera, mi primera reacción fue la de decir, esto es una tontería. Esto no puede servir para evangelizar. Yo con el correo electrónico, etcétera, con la web tengo suficiente. Esto me parece que es una frivolidad. Pero al cabo de un tiempo me dije, bueno, un momento, a ver, esto podrá ser una frivolidad, pero va avanzando el tipo de comunicación de nuestra sociedad, va avanzando hacia mensajes cortos, intuitivos, penetrantes, y entonces tiene que haber una pequeña como avanzadilla, ¿no? Entonces me di cuenta que ese tipo de redes sociales podían ejercer de una avanzadilla, esos 140 caracteres famosos de Twitter, ¿no? Pues claro, son muy pocos, pero al mismo tiempo una lanza tiene una punta al principio, y lo que se clava es la punta. Después de la punta, la lanza ya se ensancha y después penetra más, ¿no? Pero se necesita una punta. Entonces, ¿por qué no servirse de esa punta para introducir como una lanzadera el resto del mensaje? Bien, o sea, quiere decir que yo mismo he ido pues un poco repensando, ¿no? Repensando las cosas. Y voy a decir que incluso pues mi primera presencia en medios de comunicación fue principalmente la de colaborar en la prensa diaria, escribir artículos de opinión, cartas al director, etcétera. Y bueno, pero te das cuenta de que luego el tipo de personas que leen la prensa son muy concretas. Aquí en España la gente joven no lee la prensa, y menos los artículos de opinión. Luego dice uno, a ver, necesitamos también otro tipo de comunicación. Yo creo que al final se trata de enlazar toda la comunicación. Hoy en día el multimedia que se dice, el multimedia, es decir, la prensa es necesaria, no se puede rechazar, pero la radio es muy importante. Yo creo, fijaros bien, creo que la radio puede ser más evangelizadora que la televisión. De hecho, si os fijáis, el Señor se hizo palabra. Se hizo palabra. En el Evangelio conocemos las palabras de Jesús. Ahora, ¿seríais capaz de decirme algún versículo de un Evangelio en el que se diga cómo era Jesús? ¿Algún versículo en el que se diga Jesús era alto, de complexión fuerte, tenía los ojos de color tal? No, de eso no se dice nada. Claro. O sea, curiosamente, Jesús se reveló especialmente por la palabra, Entonces, quizás, bueno, también la televisión es importante para evangelizar, Aquí hay que sumarlo todo, no se resta, se suma todo. Pero creo que hay que poner especial énfasis en la palabra más que en la imagen. Bueno, pues entonces yo creo que la radio, especialmente el proyecto de Radio María
que por otra parte es humilde, que yo creo, otra cosa que yo he ido aprendiendo es que Dios bendice los medios humildes, no los medios superprofesionales. No que si ahora de repente contratamos a unos periodistas que están en la punta de la fama y entonces vamos a intentar atraer audiencia con unos periodistas famosos. No, eso Dios no lo bendice. O sea, Dios creo que bendice el intento de evangelización hecho desde corazones sencillos, pero enamorados, eso sí, corazones sencillos y enamorados. Y uno poco a poco va aprendiendo en la vida. Luego hay una cuestión que es clave, ¿no? Que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Sí. Esa famosa frase de San Agustín es clave, ¿eh? Porque yo mismo soy testigo de ello, ¿eh? Soy testigo de cómo yo he aprendido a hablar en público. Bueno, pues he aprendido a hablar en público sencillamente ofreciéndole a Dios pues mi sentido de la vergüenza, ofreciéndole a Dios las humillaciones de que no has hablado bien, de que te has tropezado, o sea, intentando vivir en presencia de Dios de manera que no te pese el juicio de los hombres, que además suele ser muy bueno y muy medicinal, que de vez en cuando las cosas no salgan mal. Es muy medicinal, ¿sabéis? Muy medicinal. ¿Por qué? Porque es una oportunidad pues para reformular nuestro deseo de agradar a Dios y no agradar, y no estar buscando aplausos de nadie. O sea, todo esto va siendo una escuela de evangelizadores en la que uno discierne, ahora qué puedo hacer, después de qué puedo servirme. Y la verdad es que voy a decir que yo el proyecto nunca, o sea, yo no he formulado el proyecto y luego lo he desarrollado, sino que lo voy formulando según se desarrolla. O sea, no tengo una idea, una foto fija, no. Según vamos andando, vamos discerniendo. Vamos discerniendo. Esa ha sido un poco la fórmula. Esto es muy importante, Monseñor, y yo creo que tanto como para usted, obispo, siendo sacerdote, pero yo creo que para cualquier vocación consagrada, laico, es importante que tengamos en nuestro corazón ese anhelo de querer seguir evangelizando y, como bien lo dice, con el evangelio íntegro, todo, llevando como es Jesucristo, no cambiando nada. Si bien es cierto que hay ideologías, hay diferentes cosas con las que atacan a la Iglesia Católica, nosotros debemos estar firmes en la fe, firmes en nuestro Señor Jesucristo y evangelizar, echar las redes sin temor. Y ahorita también usted, como lo hace a través de las redes sociales, aprovechar. Nosotros igual como jóvenes es nuestro anhelo, es lo que queremos hacer, llevar este mensaje de nuestro Señor, decir que Él es la salvación, que Él es el camino y que nosotros estamos aquí para servirle a Él, para precisamente llevar a todas esas almas y que todas esas almas sean saciadas por su amor. Bueno, Monseñor, queremos compartirle todo el Team Catolin una sorpresa para usted. Está a cargo de José Pablo Bonilla y él es también miembro del equipo de Catolin y también miembro de la comunidad Nueva Jerusalén y tiene un mensaje y una sorpresa para usted. Adelante, José Pablo. El Papa Pablo VI, en su encíclica Evangelii Nuntiandi, nos enseñó que la evangelización debe hacerse con un lenguaje adaptado a las personas y a los tiempos. Casi 50 años después, el Papa Francisco ha retomado esta misma idea en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la cual nos ha dicho que la evangelización debe hacerse con un lenguaje que entiendan las personas para que su mensaje no sea vacío. Hoy nos acompaña Monseñor Ignacio Munilla, quien para nosotros es un claro ejemplo de cómo se deben actualizar estas enseñanzas que nos han dejado los sumos pontífices. Usted, Monseñor, nos enseña a cómo evangelizar a los hombres de hoy, en su lenguaje, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Por eso le agradecemos y le queremos dedicar esta canción que habla de ese mandato que Jesús nos dio de evangelizar a todas las naciones.
por anunciar el amor de Dios. Sean testigos y guerreros en el mundo sin temor. Llevarán la verdad con justicia y paz. Con poder la buena nueva anunciar. Sanarán a los enfermos y al leproso limpiarán. Echarán fuera demonios sin cobrar. No traerán oro ni plata, vestido ni bastón, porque Dios en lo alto proveerá. Con valor anunciar el amor de Dios. Sean testigos y guerreros en el mundo sin temor. Llevarán la verdad con justicia y paz. Con poder la buena nueva anunciar. Los envío a rescatar a mi creación de la maldad. Sean sencillos pero precavidos. Vayan con mi autoridad, sin olvidar que aquí estoy hasta el fin del mundo. Con valor anunciar el amor de Dios. Sean testigos y guerreros en el mundo sin temor. Llevarán la verdad con justicia y paz. Con poder la buena nueva anunciar. Con poder la buena nueva anunciar. Con poder la buena nueva anunciar. Gracias. Que Dios lo bendiga. Muy bien. Muy bien, ya veo que cantáis muy bien, que está muy afinado eso. Un fuerte aplauso para José Pablo. Pues este es un regalo que el día de hoy el equipo de Catolin le quiere hacer. Y bueno, este canto es autoría de José Pablo. Y en este día, pues como ya se lo dijo, se lo quiere dedicar a usted, que evangeliza sin miedo a todos, a toda la iglesia. Y bueno, Monseñor, para continuar tenemos nuevamente en el estudio al que fue el puente para poder tenerlo aquí en el estudio de Catolin. Y hablo de Rolando Bonilla. Bienvenido, Rolando. Adelante, porque tienes una pregunta muy interesante para Monseñor. Muy bien, Monseñor. Yo recuerdo que en estas fechas usted publicó una frase de esas que acostumbra que dice: cuando nosotros buscamos es porque amamos y encontramos porque nos aman. Yo he visto que a lo largo de buscar en la evangelización hay gente que se distingue porque tiene algunos talentos que sobresalen. Yo recuerdo que hace algunos años que me encontraba con el padre Santiago Martín, de lo cual también somos franciscanos de María, y también le manda un saludo porque dice que son amigos. Sí. Decía por ahí en ese aspecto que yo veía que sus homilías promediaban 10, 12 minutos. Y la pregunta que yo le quiero hacer es cómo el Espíritu Santo lo ha movido para comunicar con muy poco, mucho. Y usted ponía un ejemplo, con eso cierro mi pregunta, donde alguien decía que en la actualidad las ideologías nos dicen que lo importante no es la espiritualidad, no la religión. Y decía, no se pudo definir con tan poco también algo de lo que las ideologías proponen. ¿Cómo nosotros los cristianos con tan poco podemos cuestionar al mundo de hoy
y hacerle un atrevimiento para seducir y que se interesen por Cristo? ¿Cómo el Espíritu Santo lo ha movido a eso? Bueno, vamos a ver, yo creo que cuando se analizan los problemas, las situaciones, se hace una lectura de la situación, es muy importante también intentar ser intuitivo, ¿eh? Es verdad que es muy importante pues, hacer una lectura que sea capaz de percibir muchos detalles y ser consciente de la complejidad, pero me parece que el lenguaje evangélico se caracteriza especialmente por ser intuitivo. Las frases de Jesucristo son frases muy breves. O sea, es obvio que cuando Jesucristo habló al mundo, no existían las redes sociales, pero si os fijáis, muchísimos versículos del Evangelio son perfectamente integrables en esa forma de expresión, ¿eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Podíamos expresar el Evangelio en frases breves, intuitivas, en las que se encierra una gran enseñanza, ¿no? Entonces, determinadas expresiones como las que usted mismo, Rolando, pues ahora mismo pues, ha reseñado, ¿no? De las que yo he llevado a redes. Buscamos porque amamos. Encontramos porque somos amados. Por ejemplo. A ver, en el fondo no es más que reducir a la esencia, reducir al corazón, pues toda una gran predicación y una enseñanza evangélica. En una ocasión, un profesor mío, un profesor en un curso de espiritualidad que hicimos, hizo con los alumnos, que éramos 12 alumnos, hizo el siguiente ejercicio. Y además voy a decir que ese sacerdote que hizo eso con nosotros ha sido declarado venerable y está en proceso de beatificación. Bueno, pues él nos explicó pues un tema de teología espiritual y ahora nos dijo, explícalo. Entonces, bueno, pues yo allí cogí y lo expliqué, pues supongo que tardé en explicarlo 6 minutos. Y dijo, a ver un momento, no he entendido bien, vuelve a explicármelo. Y claro, en el segundo momento, pues volví a explicarlo, pues supongo que lo hice en 4 minutos. Dijo, vuelve a explicármelo, ¿eh? Y entonces ya, pues cogí y lo hice en 2 minutos. Y ya por 4ª vez me volvió a decir, vuelve a explicármelo. Y entonces me vi explicándolo en 1 minuto. Y él me dijo, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de cómo lo esencial puede ser explicado con breves palabras como Jesucristo lo hacía en el Evangelio? Y él nos hizo ese ejercicio, ¿no? Yo pensaba que decía, es que se ha distraído, hay que volver a decirse. No, él estaba perfectamente atento. Lo que quería es que no metiésemos tanta paja, y fuésemos directamente. También creo que es importante el que tengamos momentos de reflexión que después nosotros, al concluirlos, tomemos algunas notas en las que veamos reflejado un poco el fruto de nuestra reflexión. Por ejemplo, esa otra idea que acaba de decir Rolando, ¿no? Que yo también he llevado a las redes. En nuestros días se pretende sustituir la religión por la espiritualidad, como si religión no, espiritualidad sí. O sea, esa especie de cambio de paradigma. Yo hago una espiritualidad a mi medida en vez de seguir el camino de la religión, que es el camino en el que Dios se ha revelado, ¿no? Bueno, es importante eso. Otra cosa que también me ha ayudado para poder tener un pensamiento sintético. Cuando hago lecturas, cuando leo libros, procuro determinadas expresiones de ese libro subrayarlas. Breves, no párrafos, no. Una expresión breve de un libro. La subrayo. Y tengo un archivo en mi ordenador
en el que voy copiando esas frases, las voy copiando. Es un archivo que ya tiene muchos cientos de páginas, pero ahí está, como podíamos decir, tengo en ese archivo indexado, ¿no? En esencia, todos los pensamientos que a mí me han llamado la atención de las lecturas que he hecho. Y esto es importante, porque a veces podemos tener muchas lecturas, pero quizás no hemos buscado una metodología para quedarnos con la esencia de lo que hemos leído. Entonces pienso que tiene que haber un momento de reflexión con una concreción y también ese ejercicio de que la lectura sepamos distinguir lo esencial, que nos quedamos con ello de otras disertaciones que igual no son tan esenciales. Es posible también que a uno especialmente de una lectura le llama la atención algo que leído por otra persona igual destaca otra cosa. Bueno, pues no importa, porque también cuando yo subrayo esto, ¿no?, en concreto de este libro que he leído, es lo que Dios me ha iluminado. Es lo que el Espíritu ha escrito en ese momento y es con lo que me quedo, ¿no? Entonces creo que para poder ser significativo en nuestra expresión tenemos que tener un gran esfuerzo en el lenguaje breve, conciso, incisivo, y que entre a responder las dudas del hombre de nuestro tiempo. Muchas gracias, Monseñor. Excelentes ideas. Ahora entendemos también, Monseñor, que esto es parte también de toda la técnica que ocupa a través de sus redes sociales cuando pone usted una imagen y una pequeña frase tan corta, pero que nos dice muchísimo. De verdad, yo creo que a esto, bueno, de manera personal a mí siempre me impacta y me gusta muchísimo porque dice muchísimo con esto. Y yo creo que a todos también del equipo de Catolin y a muchos más miembros que tenemos la oportunidad de convivir, también luego decimos qué creatividad tiene Monseñor Munilla por compartir estos mensajes de esta manera. Y bueno, también a propósito de esto, quiero compartirle algunas cosas que los Catolins nos han dejado en los comentarios. Comienzo diciéndole que le manda saludos desde Lima, Perú. También le manda saludos Yolanda Márquez. Barraquiel Moreno Pacheco dice: felicidades, Catolin, gracias a Monseñor Munilla, que el corazón traspasado de Cristo cuide de su ministerio sacerdotal. Saludos desde Santa Ana, Textlalpan. Azucena Mendoza nos dice: gracias, señor Munilla, por tan excelente catequesis. Las hemos usado en estos meses para temas con la pastoral familiar aquí en Jalapa, Veracruz, y también con grupos de adultos. Gracias, sobre todo temas de los dones del Espíritu Santo, excelentes, y temas diversos. Muchas felicidades. Luz María nos dice: gracias, obispo Munilla, por aceptar la invitación. Gracias también a Rolando por abrir puentes para fortalecer nuestra fe. Gladys Noemí nos dice: lo esencial puede ser explicado con breves palabras, muy cierto y algo que debemos poner en práctica todos al evangelizar. También le manda saludos Juliana Martínez Sánchez y Katia Ortega. Muchísimas gracias a todos los Catolins por los comentarios. Y bueno, Monseñor, siguiendo en sintonía con esto apartado de las redes sociales, ¿cuál cree que considera que es la función de la Iglesia Católica en cuanto a su misión apostólica a través precisamente de las redes sociales? Bueno, yo creo que esa expresión tan conocida del Papa Francisco de ser una iglesia en salida y de tener presencia en las fronteras, bueno, la verdad es que obviamente esta es una frontera. Por ejemplo, en la vida, así como en la vida de una parroquia, ¿dónde hay una frontera? Bueno, pues por ejemplo, una frontera está en cuidar bien los funerales, la despedida de las personas. ¿Por qué? Porque en los funerales estamos encontrando personas que habitualmente no están los domingos en misa. O no sé si eso ocurre en México, pero en España eso es así. O sea, sí. En muchos funerales vemos muchísimas personas que es una gran oportunidad para nosotros. O sea, es un lugar de frontera, en el que hay personas que además están emocionalmente en una situación, digamos, de impacto porque ha fallecido un ser querido suyo y hay una oportunidad de oro de poder dirigirles esa palabra. Bien, igual que los funerales son un lugar, ¿no?, de fronterizo, las redes sociales
sin duda alguna son un lugar fronterizo, porque en ellas no existe una especie de frontera diciendo hasta aquí han llegado los católicos, a partir de aquí son los no practicantes, a partir de allí son los agnósticos, a partir de no, afortunadamente hay una interrelación entre todos nosotros, que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad primero para mostrarnos como tal y como somos, porque hay muchas personas que han recibido una imagen de nosotros distorsionada. Entonces, el aprender a mostrarnos con sencillez, ver que no tenemos cuernos, y no tenemos ya creo que es algo importante. Eso es importante, exacto. Porque os voy a decir una cosa, una condición para poder evangelizar es que la gente se sienta amada. Si alguien no se siente amado, difícilmente se va a abrir a la evangelización. El tema de la empatía es muy importante. Con esto no quiero decir que la empatía tenga que ser el único elemento y que para intentar ser simpático tengamos que caer en el riesgo de deformar el mensaje. Porque esto también es un riesgo, que por hacernos los simpáticos deformemos el mensaje para que todo aquello que sea exigente, que requiera la conversión, lo silencio y me hago el simpático para traerme a los demás. Esa es una falsa empatía. Claro. Creo que el buen comunicador no es el que busca la empatía a cualquier precio, sino el que hace que la verdad resulte apasionante. Ese es el buen comunicador, el que hace que la verdad resulte apasionante. Entonces, bueno, pero también eso tiene su elemento de empatía. Entonces creo que en las redes sociales también, por ejemplo, no tendría sentido que dices, voy a evangelizar, abro una cuenta, entonces venga, pues primer día, ¿no? Pues primer misterio del Rosario, segundo misterio del Rosario. A ver, no hagas eso, no, porque si, por ejemplo, nuestra presencia en redes fuese pues una especie de apabullamiento de devociones, de oraciones, etcétera, a ver, no te mostrarías con una actitud de estar en frontera, con personas con las que tienes que tener un primer contacto, un primer anuncio. Claro. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese sentido, en ese primer contacto, primer anuncio, lo primero también es que las personas se sientan queridas, se sientan amadas, que vean que somos normales, porque somos normalitos, ¿no? Que no tengan falsas imágenes distorsionadas de nosotros, ¿no? Pues este es bastante más normal de lo que me habían dicho de él, qué cosas me habían contado de él, ¿no? Yo muchas veces en las redes me ha ocurrido eso, que a una persona, después de que te ha seguido y te dice, mire usted, yo empecé a escucharle con todas las prevenciones para criticarle, porque me habían hablado muy mal de usted, y entonces comencé pues casi para buscar razones para criticarle, ¿no? Entonces, claro, pues según fui escuchando dije, pero bueno, pero ¿qué me habían dicho a mí, no? Eso es importante. La evangelización hoy en día requiere sabernos amados y queridos y experimentarlo. Y después, cuando ya ese paso se ha dado, a partir de ahí, pues creo que tenemos que ir mostrando, ¿no? Mostrando de qué está enamorado nuestro corazón, en qué se funda nuestra alegría. ¿Por qué es tan alegre? ¿Por qué? Pues porque su corazón está enamorado. ¿Y de qué está enamorado? Y bueno, y lo va expresando, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y solo los enamorados se enamoran. Por eso yo creo que lo primero para poder comunicar no es voy a hacer un cursillo de comunicación. No, eso es lo segundo, lo tercero, lo cuarto o lo quinto. Lo primero es voy a enamorarme de Jesucristo, voy a convertirme. Y eso es prioritario. Después ya vendrá lo segundo. Cuando Juan Pablo II dijo al inicio de su pontificado, ¿no? Que se necesita, ¿no? Una nueva evangelización. Y dijo, con un renovado ardor, con nuevos métodos y nuevo lenguaje. Dijo esas tres cosas. Pero curiosamente, lo primero dijo un renovado ardor. Que alguno hubiese... No. Y luego dijo nuevos métodos y nuevo lenguaje. Y algunos quieren hablar de lo segundo y lo tercero sin pasar por lo primero. Y eso no sirve.
Eso no sirve, porque entonces parece que la evangelización es una técnica, un pose. Venga, cámaras, acción. A ver, eso no sirve. No. Un renovado ardor es, pues bueno, pues es la conciencia viva de que el Señor a mí me ha hecho feliz y esa felicidad se nota, se palpa y entonces, bueno, pues ya buscará fórmulas de cómo transmitirlo. Cuando uno tiene, porque voy a decir una cosa, ¿no? Pues un corazón enamorado tiende a ser creativo. Si me permitís un poco de broma, ¿no? Un poco de sentido del humor, dice que en el mal latín, en el latín macarrónico se dice intellectus apretatus discurrit que rabia, ¿no? Que dice que, a ver, que viene como a decir, cuando uno tiene el intelecto, ya discurre él que rabia, que se las pela. Él busca fórmulas, busca métodos para ver cómo lo digo, cómo lo expreso, Entonces, yo creo que esa es la clave principal en la comunicación, el corazón enamorado. Luego también es muy importante aprender de los demás. No tenemos que imitar, no tenemos que copiarnos unos a otros. Cada uno es él, pero obviamente de este puede aprender una cosa, del otro puede aprender a otra. Por ejemplo, ¿yo cómo aprendí a dar ejercicios espirituales? Pues muy sencillo. Hice ejercicios espirituales copiando en un cuaderno las enseñanzas principales que me parecían. Luego yo esas las meditaba, las reflexionaba, hacía oración con ellas y luego las decía a mi manera en los ejercicios espirituales. O sea, la evangelización tiene mucho de control C y control V. O sea, recibo y transmito. Pero antes de pasar al control V y del control C, ojo, hay una labor intermedia que es la de recibir, personalizar, empaparse, hacerlo tuyo, decirlo a tu manera. Luego, en cierto sentido, sí nos copiamos, pero no nos copiamos. Sí que uno aprende de los demás, pero tiene que tener muy claro que el Señor quiere que lo hagas no como un autómata, sino habiéndolo personalizado y habiéndolo hecho tuyo. Y luego desde los talentos que Dios te ha dado, pues lo expresas. Si sabes bailar, bailando. Y si sabes cantar, cantando. Cosa que yo hago muy mal. A propósito de esto que nos comenta, traigo a mi mente precisamente las palabras del próximo beato, Dios mediante, Carlo Acutis, que nos dice: todos nacen siendo originales, pero mueren siendo fotocopias. Y yo creo que todos pero muchos mueren siendo fotocopias. Pero yo creo que esto es lo que principalmente tenemos que tener, ese celo de querer llevar a nuestro Señor, pero partiendo del ejemplo mismo que usted predica, Monseñor, que es precisamente ese enamoramiento, esa cercanía y esa convicción por nuestro Señor Jesucristo. Y también sumando a esto, pues también usted mencionaba unas palabras de San Juan Pablo II, y él precisamente también nos dice, primero hay que conocer a Cristo, para amar a Cristo y terminar imitando a Cristo, y entonces de esta forma, pues nosotros podemos llevar a Cristo a los demás. No consiste únicamente en, pues yo aquí quiero hacer esto y voy y lo hago. No, primero hay que conocer, porque si no conocemos, no podemos amar, y si no amamos, ¿qué es lo que vamos a transmitir? Y bueno, damos ahora la bienvenida aquí al estudio a Rolando Tobit, quien es el director de Catolin. Un fuerte aplauso para él. Bienvenido, Tobit. Señor, qué alegría hoy que nos acompañe. La verdad, toda la plática ha sido pues muy enriquecedora y yo comparto esta alegría con mis hermanas en el hecho. Y esta frase que usted dice me gustó mucho y quizás, no sé si ya la publicó en una imagen y si no nos gustaría verla, que la evangelización tiene mucho de control C, control V, porque de verdad que sí aplica demasiado. Y en este sentido, qué bueno que usted lo dice, porque a veces como jóvenes tendemos solamente a querer como que la santidad del santo pero sin vivirla, o queremos solamente la cruz en el pecho pero sin cargarla, o queremos solamente el tabor pero no el calvario, ¿no? A veces hacemos de la evangelización un eslogan, y yo lo compartí hace algunos años con unos jóvenes, es decirlo en redes, pero vivirlo, ¿no? No solamente en Facebook, y ahí nos quedamos. En este sentido, señor, yo quisiera preguntarle, con dos vertientes. La primera, cuando usted sale a evangelizar en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, seguramente encuentra algún tipo de resistencia, porque a veces incomoda lo que usted dice.
porque a veces hay personas fuera de la iglesia que le gustaría que guardara silencio en muchos temas, en muchas predicaciones, pero también seguramente hay sectores dentro de la iglesia, incluso en el clero, incluso en los laicos, que les es incómodo que a veces se toquen varios temas de los que ustedes seguramente hablan, de lo que ustedes en una imagen o con unos caracteres expresan. Yo quisiera preguntarle, ¿qué actitud tener? O tener miedo, tener fortaleza frente a estos dos sectores, hay que callarse, me voy a quedar solo, me voy a quedar sin amigos. ¿Qué puede pasar en esto? Bueno, son dos escenarios distintos, ¿verdad? Uno es, podríamos decir, el escenario de lo que llamamos los troll, ¿eh? Los troll, es decir, que obviamente existe un cierto mundo anticlerical, pues que está esperando a ver hoy qué dice el obispo en redes para lanzarse allá que van todos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que creo que también hay que sopesar y hay que discernir cómo actuar ante esa realidad. En mi caso concreto, tengo claro que el obispo no es propio que se ponga a contestar ese tipo de ataques, que debe de ignorarlos. Y además también se produce una cosa muy bonita, y es que se produce una sinergia en torno a las redes sociales en las que lo que el obispo no contesta, y además la gente ya entiende que el obispo no va a estar contestando eso, ya lo contestan otros usuarios, y hay otros que contestan en vez tuyo, a los cuales tú ni siquiera conoces, pero se convierten en el sentido común de lo que tú dirías, pero por ser obispo no se lo vas a decir. Entonces, bueno, eso ocurre también. A veces puede ocurrir que hay corazones que son quizás demasiado, pues podríamos decir, ardorosos, o quizás les falta, porque el ardor es bueno siempre, ¿verdad? Pero bueno, les puede faltar un poco de calma y entran con demasiada facilidad a las provocaciones. También eso existe, ¿no? Y hay que discernirlo, porque creo que a veces ante cierta agresividad gratuita, la mansedumbre es un auténtico testimonio. O sea, el responder con mansedumbre, por ejemplo, aquello que dijo el Señor, ¿no? Si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? A mí eso me parece, me impresiona, ¿verdad? Me impresiona verle a Jesús, pues, ante una agresión responder con esa paz y esa mansedumbre. Entonces creo que ante ese ambiente hostil, primero es no asustarse, saber que eso existe, forma parte de esa fauna de nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues tenemos que convivir en medio de leones, de tigres, de reptiles y de no sé qué más, ¿no? Pero yo creo que sin asustarnos y haciendo de la mansedumbre nuestro santo y seña, ¿no? Y además, entendiendo que tú no vas a estar entrando al trapo, ya dirán otros lo que tengan que decir, tú has dicho tu mensaje y adelante, ¿no? Bien, y luego por la otra reflexión, ¿no? O sea, claro, y existen también compañeros en la vida de la Iglesia, personas que te juzgan, que no ven bien, que tú hayas dicho esto, que te hayas pronunciado en lo otro. A ver, creo que tenemos que actuar en conciencia. Y siempre pensando en el bien espiritual de las almas que nos han sido encomendadas. A veces cuando uno tiene una cierta duda, antes de enviar un mensaje, en ocasiones puede surgir una duda, ¿mando esto? No lo mando. Yo también a veces envío mensajes que son de denuncia de determinadas situaciones, ¿no? Incluso de denuncias de actitudes de determinados políticos, etcétera. Bueno, yo creo que hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Esto va a hacer bien o no va a hacer bien a quienes me han sido encomendados? ¿Esto que voy a decir puede escandalizar, puede ser malentendido, puede ser malinterpretado, o entiendo que va a hacer bien sustancialmente al pueblo de Dios, ¿no? Ese discernimiento es muy importante. Yo creo que para discernir hay que analizar dos cosas. Primera, ¿cuáles son los sentimientos que me mueven a mí a lanzar este mensaje? Estoy en un momento anímicamente demasiado caliente, estoy en un momento en el que en el fondo no estoy actuando con serenidad,
o lo hago como una especie de pequeña venganza por lo que ha dicho el otro. O sea, analizar desde dónde hago yo las cosas, porque si nacen de un mal espíritu, déjalo para otro día. No salgas así al ruedo, porque para poder obrar bien hay que obrar desde la serenidad y la paz. Y la paz. Y en segundo lugar, hacer el cálculo de qué es lo previsible que este mensaje pueda generar. O sea, ¿va a ser bien entendido? O sea, hacer este doble análisis, en conciencia de desde dónde estoy hablando, es el buen espíritu el que me mueve, y segundo, qué es lo que previsiblemente puede provocar. Teniendo en cuenta estos dos análisis, si yo veo que nace algo del buen espíritu y que previsiblemente busca un bien, ¿no? Pues yo creo que no hay que dejarse amedrentar por lo que digan de mí, por lo que piensen de mí, porque me puedan juzgar, me puedan malinterpretar. A ver, yo creo que tenemos que mantener nuestra libertad interior en la evangelización. Muchísimas gracias, monseñor. Bueno, esto que nos comenta también es algo muy interesante porque hay que cuidar mucho las intenciones con las que hacemos las cosas, ¿no? Pero bien es cierto que si algo nace de Dios, entonces pues va a perseverar, pero si algo no es de Él, muy posiblemente y seguramente se vendrá para abajo. Así que siempre hay que procurar hacer todo para la gloria de Dios y con buenas intenciones, con esa pureza que tenemos que tener cada uno de nosotros. Pero bueno, monseñor, cambiando un poquito de tema, también nos gustaría que nos comparta. Sabemos que tiene algunos libros, el más reciente, Dios te quiere feliz, y bueno, también conocemos que este libro quizás nos surgió precisamente de papel, o sea, que usted se haya sentado y haya dicho, ay, voy a escribir un libro. Así que nos gustaría que nos compartiera cómo es que surge este libro. Bien, este libro, entre otros, bueno, yo creo que ya son más de uno, ¿verdad? Los que han nacido así, pero este especialmente, sí. Dios te quiere feliz, han nacido, a ver, pues del lenguaje hablado antes que del lenguaje escrito. Sí, es verdad que, por ejemplo, pues el primer capítulo de este libro habla de las heridas afectivas, ¿no? de nuestra cultura actual, y fue en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que tuvo lugar en España y que se celebró en Valencia hace ya unos años, en el que se me pidió que desarrollase el tema sobre qué tipo de heridas afectivas existen, ¿no?, en nosotros que nos dificultan recibir el mensaje de Jesucristo. Di allí aquella ponencia y entonces inmediatamente algunos te piden, ¿por qué no pones esto por escrito? ¿Por qué no lo pones por escrito? ¿No? Entonces, la verdad es que hace 2 años, pues un agente literario que se llama Marta Moreno, pues en una ocasión yo no la conocía y me visitó y me llevé la sorpresa de que me dijo que había escuchado pues un montón de charlas, etcétera, que yo había dado en muchos contextos, había elegido 17 de ellas, y las había convertido en 17 capítulos de ese libro, Y bueno, pues la verdad es que me impresionó ver ese trabajo que había hecho, las tenía ya transcritas. Es verdad que cuando pones algo por escrito, el lenguaje escrito exige más precisión, obviamente, que el lenguaje oral, y tienes que retocar las cosas y tienes también que reformularlas algunas, ¿no? Pero digamos que ese libro y algún otro también, como el de los dones del Espíritu Santo. Bueno, estoy también ahora preparando uno sobre el comentario de Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Han nacido del lenguaje oral, en Radio María, o en Radio María o en charlas distintas, en ponencias y lugares, y después han pasado al papel. Porque es cierto que aunque se dice especialmente, ¿no?, que nuestro mundo se caracteriza por el lenguaje audiovisual, me parece que no debemos de renunciar al lenguaje escrito, no debemos de renunciar a él. Y no solo a leer, ojo, tampoco a escribir. Yo animo a todos los que están escuchando esta charla a que tengan un margen de escribir en sus vidas, a que tengan un diario, un lugar en el que pongan por escrito, ¿no?, algunas ideas fundamentales. Uno, por ejemplo, ha escuchado una predicación, llega a casa, ¿no?, y dice, voy a poner por escrito esas cosas que han llegado a mi corazón en esa prédica que he escuchado, y las pongo por escrito. Poner por escrito supone una clarificación
supone un reafirmar lo esencial de lo que he escuchado, ¿eh? Aclararte tú antes de poderlo, para poder transmitirlo a los demás, ¿no? Deberíamos no solo de leer, sino también de escribir, aunque no publiquemos libros, no importa, ¿eh? Pero creo que el lenguaje escrito clarifica mucho nuestro pensamiento, ¿eh? Sí, pues esto creo que es algo muy, muy sorpresivo para todos nosotros, porque creo que aquí en este estudio de Catolin más de uno pues tiene ese diario espiritual en el cual, bueno, nosotros nos vamos formando y vamos escribiendo poco o mucho de lo que vamos aprendiendo en el día a día. Así es, de verdad que nos quedamos muy sorprendidos porque ciertamente, bueno, yo aquí lo traigo conmigo donde voy apuntando y aquí llevo todas mis anotaciones día a día y esto que nos hace pues también es una convicción también para continuar haciéndolo y para animarnos también. Bueno, Monseñor, quisiéramos que nos comparta de todos los libros también que usted ha tenido la oportunidad de escribir, ciertamente, si bien con todo el tiempo, si es que no, como Dios le ha mostrado, pero que ha tenido la oportunidad de propiciarnos a toda la audiencia católica, ¿cuál es el que más ha marcado representativamente en su vida? En su vida tanto personal, pero también como obispo y como sacerdote. O 3 libros que quiera mencionarnos. Bueno, la verdad es que es un reto, responder esa pregunta. Es un reto. No se vale decir que todos. La verdad es que, bueno, yo distinguiría entre libros más formativos, por ejemplo, libros que, por ejemplo, que en mis estudios han sido los que han marcado mi vida. Y, por ejemplo, puedo decir que hay un libro que se llama Espiritualidad Católica, de José María Ereburu, don José Rivera, que además está perfectamente al alcance de todo el mundo en la red, porque en la página web Gratisdate está disponible para todo el mundo este libro de espiritualidad católica. Bueno, y en él yo he bebido muchísimo de este libro, preparando pues retiros, charlas, etcétera, ¿eh? O sea, es decir, creo que es una gran síntesis de la espiritualidad católica, ¿eh? Bueno, pues creo que posiblemente estoy yo ahí mostrando una de mis fuentes principales, digamos. Tome nota, Catolins. Luego también voy a decir que tuve la suerte en un momento determinado de mi formación sacerdotal, entre la filosofía y la teología, de interrumpir un año nuestros estudios el seminario y nos ofrecieron a quien quisiéramos tener un año de espiritualidad. Y en ese año de espiritualidad se nos ofreció el que cada uno eligiésemos un santo. Y yo elegí San Juan de la Cruz. Ay, qué bonito. Y entonces durante todo el año leí todas las obras completas de San Juan de la Cruz, ¿no? Que es una auténtica joya, ¿no? Sí, entonces, sí. bueno, también puedo decir que en mi caso San Juan de la Cruz fue un auténtico descubrimiento. Creo que los clásicos de espiritualidad son una joya. También Santa Teresa de Jesús. Sí. Por ejemplo, Camino de Perfección, bueno, es una joya, ¿eh? El libro de la vida es una joya. También ha habido algunos libros que, por ejemplo, Historia de un alma de Teresa de Lisieux, que lo habré leído no sé cuántas veces. Lo he leído muchas veces, ¿eh? Eso es una maravilla. El libro de las Confesiones de San Agustín, ¿eh? O sea, digamos que hemos tenido grandes joyas de la espiritualidad. Una de las cosas más terribles que existe hoy en día es que, teniendo todas estas joyas de la espiritualidad, desconociéndolas, a veces buscamos espiritualidad pues refugiándonos en que si haciendo el zen, que si haciendo yoga, que si haciendo, desconociendo el auténtico tesoro de espiritualidad que tenemos en nuestra tradición católica, vamos a Oriente buscando no sé qué, desconociendo el tesoro que tenemos en casa, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que principalmente esas son las fuentes. Voy a decir que San Ignacio de Loyola
para mí posiblemente haya sido el santo que más me ha configurado, pero no en cuanto a sus escritos, porque San Ignacio de Loyola no es que sea un santo que tenga escritos, sobre todo lo que tiene es los ejercicios, ¿no? Que es el que quizás ha sido el maestro de introducirnos en ese ponernos en presencia de Dios, y para mí voy a decir que los ejercicios espirituales anuales, desde aquellos que hice que firmé mi cheque en blanco, que tenía mis 16 añitos, hasta la actualidad, todos los años yo he hecho mis ejercicios espirituales. Y ha sido el momento fuerte del año. Ha sido como cuando alguien dice, a ver, Dios me regala estos días, voy a dejarlo todo, es el momento en el que me pongo en presencia de Dios, tomo pulso a mi vida, cómo va mi vida, tomo el pulso, renuevo, reafirmo aquel cheque que escribí en blanco, se lo vuelvo a escribir en blanco. Entonces creo que en el caso de Ignacio de Loyola, más que la lectura de sus obras, ha sido la práctica de su gran oferta, que es ejercicios espirituales anuales. Bueno, pues quizás eso, así puedo, muy resumidamente, pero es lo que más me ha configurado. Pues nos da donde más nos duele, porque son de las espiritualidades que el equipo de Catolin pues se ha encontrado más de cerca, y de verdad que pues nos da mucha alegría que no estamos tan lejos del camino pues que nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo, y que también, así como usted, pues nos vamos formando con grandes doctores de la Iglesia. Bueno, Monseñor, también nos gustaría que pudiera darle un consejo a todos los jóvenes, a todos los que nos están escuchando, de cómo pueden evangelizar a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación que tenemos, y más ahorita en estos momentos que nos encontramos pues quizá distanciados unos de otros, y que la gente está más apegada a la tecnología. ¿Qué consejo le podría dar a la Iglesia? Bueno, lo primero quizás creo que es importante cuidar nuestras fuentes de formación. O sea, para poder comunicar hay que recibir. Antes he dicho control C, control V. A ver, eso es así. Hay que recibir, hay que beber de buenas fuentes. Beber de buenas fuentes. Entonces, creo que eso es importante. Por ejemplo, el mundo de Internet. El mundo de Internet es una selva. Es una selva. El que uno distinga qué fuentes buenas hay en Internet, qué fuentes buenas. Yo no puedo poner al mismo nivel, hay mucha basurilla, hay mucha basura. Entonces, yo creo que ese discernimiento es importante. Creo que también el acompañamiento espiritual y el acompañamiento de un grupo como el vuestro, que obviamente se os nota, no os conocía, ¿no? Pero sois transparentes, sois bastante fáciles de ser conocidos, sois previsibles, ¿no? También como os expresáis y como os mostráis. Bueno, obviamente existe entre vosotros un ambiente que tira hacia arriba. Eso es muy importante. El que uno se arrime a un determinado lugar en el que hay un estímulo, de, pues, oye, he leído este libro que es buenísimo, oye, tal. O sea, creo que hoy en día, para poder comunicar, para empezar, no se puede hacer en solitario. No se puede ser un francotirador. Uno tiene que haberse arrimado a un buen árbol que le dé una buena sombra. En España hay un refrán que dice: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, dice ese refrán. Bueno, pues eso en la vida eclesial es así. Uno tiene que beber de buenas fuentes, beber de buenas fuentes. Solamente así, pues podrá después hacer la segunda parte, que es la de la comunicación. Pero yo casi me parece que es más importante lo primero. Nos jugamos más en lo primero, en beber sana doctrina. En tener un ambiente en el que seamos un estímulo unos para los otros, con el tipo de lecturas, el tipo de formación, eso es clave. Luego también voy a decir una cosa: no todo el mundo tiene que estar llamado al mismo tipo de comunicación. A ver, ¿todo el mundo tiene que estar en redes sociales? Pues no creo. ¿Todo el mundo tiene que grabar vídeos de YouTube? Pues no creo. Pues no. O sea, creo que es importantísimo el entender que viviendo, por ejemplo, ¿no? Pues en un carisma como el vuestro de Catolin, pues tiene que haber de todo. Y creo que es signo del buen espíritu el que haya
también vocaciones, es decir, a mí me gustaría encargarme de la limpieza. ¿Dónde está la escoba? Entonces, eso es un buen signo. O sea, no creo que sea un buen signo el que todo el mundo quiera tener el micrófono. No. Así es. O sea, darle mucha importancia a los servicios más humildes, darle mucha importancia a los servicios más escondidos, porque entre todos hacemos uno. O sea, en el fondo comunicamos no a título individual, sino que es la Iglesia entera la que comunica. Entonces, por ejemplo, puedo decir que yo en mi caso, a ver, hay una cantidad de personas escondidas, voluntarias, que hacen pequeñas cosas, ¿no? Que hacen pequeños servicios. Este se encarga del tema de la web, de no sé qué, el otro sube las homilías, el otro las pone en YouTube, el otro tal. Hay un montón de personas escondidas que estoy convencido que ante Dios tienen muchísimo mayor mérito y muchísimo mayor santidad en su servicio que la que tenga yo poniendo la voz. Esto me parece muy importante. Porque es creer verdaderamente que el que lleva adelante la evangelización es Jesucristo. Así es. No es José Ignacio, no es Pedro, no es Juan, no es María Antonia, no, es Jesucristo. Entonces yo sobre todo y es Catholic, creo es que Jesús. Es Jesús. Entonces somos instrumentos suyos. Y a la hora de ser instrumentos nos deberíamos de pelear por ocupar los puestos más humildes, por ocupar el último puesto. Yo, por ejemplo, suelo poner un ejemplo. Hay dos tipos de personas, ¿no? Unas que les da mucha vergüenza leer en público. Y otras que les encanta leer en público y entonces salen siempre los primeros porque no quiere que nadie les quite el puesto. Entonces, pues al primero hay que decirle, por favor, a esforzarse más y a leer en público. Y al segundo hay que decirle, oye, menos chupar cámara y siéntate atrás y déjale al otro que ocupe el lugar. O sea, tenemos que cuidar más el corazón de ser de Jesucristo que la última puesta en escena. Por eso me parece que lo determinante es beber de buenas fuentes, cuidar la espiritualidad y luego entender que ya veremos a ver de qué manera servimos. Porque aquí lo importante es servir. Dios dirá cómo, en qué lugar y de qué manera. Definitivamente la clave de todo cristiano es también la esencia de la humildad, nunca perderla de vista. Y de esta emanan todas las virtudes demás. Bueno, Monseñor, quiero que nos comparta también, ya para ir cerrando esta tan amena charla, tan gustosa, tan muy enriquecedora, tan alegre también, que nos comparte específicamente un mensaje para todos los obispos, para todos los sacerdotes, para todos los que están en la vida consagrada, porque hoy, como bien lo decía hace rato Yare, estamos viviendo en un confinamiento. Las iglesias, muchas de ellas siguen cerradas, muchas de ellas, muchos obispos, muchos sacerdotes no ofrecen ya el ministerio por miedo, por temor, pero específicamente un mensaje para ellos. Vamos a ver, yo voy a decir también el mismo mensaje que envié cuando en España entramos en este confinamiento, porque en España tuvimos ese confinamiento allá por el mes de marzo. Sí. Y es verdad que estuvimos durante mucho tiempo cerrados a cal y canto. Entonces voy a decir que en aquel momento yo compartí un breve vídeo de unos 15 minutos en los que dije, a ver, estamos ante una situación en la que van a ocurrir cosas muy ambivalentes. Habrá muchísimas personas que estando confinadas en sus hogares, matrimonios que se rompan porque en esa convivencia tan estrecha no se aguanten. Pero habrá matrimonios que se reencuentren y que redescubren la vida familiar que la tenían perdida. Habrá personas que por primera vez escuchen una charla en profundidad y que escuchen y lean la palabra de Dios y preparen las lecturas de la Eucaristía como nunca las habían preparado. Y sin embargo habrá personas que se enganchen al juego online, a la pornografía y a todo tipo de cosas destructivas. O sea, van a ocurrir cosas
muy ambivalentes en la misma situación, y unos las vivirán de una manera, otros vivirán de la otra. Y también esto va a ocurrir en la vida sacerdotal. Habrá sacerdotes que en este momento de la vida pues entreguen la vida, se pongan al servicio de quienes estén en situaciones de más dureza, sean siervos de los pobres, siervos de los enfermos, y escriban páginas heroicas en la vida de la Iglesia sirviendo a los enfermos, ¿no? Y habrá también sacerdotes, sin embargo, pues que este momento lo desaprovechen, que quizás pues se dejen llevar de la rutina o de la supuesta prudencia que requiere este momento para desactivarse, ¿no? O sea, entre nosotros las dos cosas van a ocurrir. Entonces, que a veces que sea el ardor de querer compartir el mensaje de Cristo el que nos convierta en auténticos apóstoles en un momento de crisis como este, o que aprovechemos este momento pues para desaparecer y tomarnos pues un descanso en la vida. O sea, las dos cosas van a ocurrir. Sí. Quiere decir que este es un momento en el que el Señor tiene puestas grandes esperanzas. Ahora, el maligno también no está quieto en ningún momento, y el maligno intenta también descarrilarnos en una situación como esta. Luego hay que estar atento, leer los signos de los tiempos, ver qué puede querer el Señor en una situación como esta, y estar atento a seguir sus designios, los designios que espera de nosotros en esta situación para que seamos sus testigos delante del mundo. Así es, Monseñor. Y bueno, también hace unas semanas también tuvimos la oportunidad de hablar un poco de la espiritualidad ignaciana, y precisamente José Pablo nos compartía uno de estos ejercicios que, bueno, usted seguramente conoce, el de las dos banderas, ¿no? Y es precisamente conocer pues lo que Cristo es y lo que es el demonio pues precisamente para no caer en las acechanzas que Él nos pueda hacer, conocer ambas banderas, pero estar dispuestos a formar parte de la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, creo que hay una última pregunta. Así es, Monseñor, ya vamos cerrando toda esta tan grata entrevista y queremos finalmente, Monseñor, que nos comparta un mensaje para todo el equipo de Catolin. El equipo de Catolin está integrado por 7 jóvenes entregados a nuestro Señor. Estoy segura que todos enamorados de nuestro Señor Jesucristo y también del corazón de María, pero que tenemos esa ilusión de querer seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio, y también desde luego estar respaldado por pilares importantes como Rolando Bonilla, Ángeles Vega, también José Pablo Bonilla, quien es colaborador de todo este trabajo, este proyecto que hemos emprendido ya hace más de 3 años. Un mensaje para todos nosotros, para que no nos desanimemos y sigamos convencidos de que es a Cristo a quien debemos de llevar. Bueno, pues mirad, yo creo que el mensaje, voy a concluir como he empezado, que creo que es una buena manera de concluir, ¿no? Que es la de invitaros, ¿no?, a ese equipo de Catolin a que pronunciéis esa frase: en ti confío, en vos confío, O sea, confiad, confiad. Yo creo que en esta vida hay que caminar con 2 pies. Entonces, ¿qué 2 pies son esos? Humildad, confianza. Humildad, confianza. Humildad y confianza. Y eso será pues el designio de Dios para que Catolin sea bendecido. Sed humildes, sed sencillos, pero al mismo tiempo confiad plenamente en lo que Dios pueda pediros de vosotros, ¿no? Que os pide que seáis testigos suyos ante un mundo necesitado. Muy humildes, pero muy confiados. Siendo humildes, no tendréis el peligro de buscaros a vosotros mismos. Pero siendo confiados, estaréis dispuestos a hacer obras grandes para la gloria de Dios. Luego hay que compensar ambas. Humildad, confianza, Ese es mi deseo para vosotros. Y estoy seguro que por ese camino seréis bendecidos. Muchísimas gracias, Monseñor, por este mensaje que estoy segura que todos los vamos a tener muy en cuenta para seguir perseverando en este camino. Y bueno, está con nosotros nuevamente en el estudio, ya para terminar esta entrevista, Rolando Bonilla. Rolando, bienvenido nuevamente al estudio de Catolin. Muchas gracias, Ale. Monseñor, ha sido un placer conocer un poco más de su vida, de su testimonio como sacerdote, como obispo, del testimonio de su espiritualidad. Le agradecemos el tiempo. Yo sé que ahorita en España ya es de madrugada. Está gastando la vida para Cristo.
y ha sido un mensaje lleno de esperanza. Creo que hoy muchos jóvenes lo han escuchado y llenan el corazón de ver la fe que creemos que nos ha enseñado la Iglesia, que nos lleva al camino de la salvación. A nombre de todo el Team Catholic, a nombre de la Arquidiócesis, a nombre de nuestra comunidad de renovación, le quiero expresar la mayor de las gracias por su tiempo, por su disponibilidad, por su generosidad de compartirnos de su riqueza. Quiero compartir una imagen que a mí me llenó el corazón. En alguno de sus videos lo vi tocando un tambor con un niño moreno, un jovencito. Esa cercanía de mostrar el amor por los que están cerca y ese hacerse uno con los que tocan, porque lo vi tocando también un tambor. Hoy lo hace con nosotros, compartiendo un medio. Gracias por su testimonio. Gracias por su cercanía y su sencillez. Que Dios lo bendiga mucho. Y bueno, el día de mañana queremos decirle a nuestro auditorio que, si Dios lo permite, y María Santísima también, disfrutaremos nuevamente, pero hoy ya de una conferencia con Monseñor Munilla. Ya él nos hablará de manera, no de entrevista en el formato de entrevista, sino de un formato de conferencia. Será el día de mañana igual a las 4 de la tarde. Invitamos a todos las personas que nos están siguiendo en redes, en comunicación, y le voy a ceder el uso de la voz a Ale, que va a dar el nombre de la conferencia con el que usted mañana también estará con nosotros. También quiero hacerle una cordial invitación. Yo sé que no fue posible que en esta ocasión, por las razones que ya sabemos, nos acompañara en México, pero las puertas están abiertas. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver y esperamos contar con su presencia aquí para hacer una jornada de evangelización y también el que exploremos nuevamente la agenda y en la medida de su tiempo y de sus posibilidades podamos seguir compartiendo por estos medios algunas otras conferencias y charlas. Le cedo el uso de la voz por ahí a mi compañera Alex Villegas. Un abrazo, Monseñor. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Y así es, Catolins, el día de mañana tenemos también nuevamente una conferencia con Monseñor. Él nos estará compartiendo la temática retos y oportunidades que enfrentamos para evangelizar ante la nueva realidad que vivimos. Así que los invitamos a que sintonicen nuevamente La Fe que Informa en punto de las 4 de la tarde. Monseñor, como bien comentó Rolando, ojalá Dios mediante, cuando todo esto pase, podamos vernos en persona, saludarnos y darnos también un abrazo. Bueno, también quiero compartirle algunos de los últimos comentarios que nos han dejado los Catolins. Le manda un saludo Martina González. Lucina Brindis dice: el Espíritu del Señor está en usted. La sencillez de sus palabras llegan al corazón y se goza en su enseñanza. Bendiciones, Monseñor. Margot Hernández nos dice: gracias, Catolins, por esta dicha de ver y escuchar tan enriquecedora charla con Monseñor Munilla. Dios los bendiga. Ángeles Vega nos comenta: gracias por llenar nuestros corazones de esperanza. Lo necesitamos. Usted es un regalo de Dios para nosotros. Y bueno, en general todos los católicos informados están muy agradecidos con usted. El equipo de Catholic le agradece y bueno, esta es la primera vez que puede acompañarnos. El día de mañana nos volverá a acompañar, pero esperamos que no sea la última vez que usted esté en el estudio de Catholic. Que Dios lo bendiga, Monseñor, y muchísimas gracias a toda la audiencia por haberse quedado y haber compartido toda esta entrevista, todo este enriquecer y sobre todo, todo este grato mensaje de esperanza que nos comparte a cada uno de nosotros. ¿Puede decir unas palabras de despedida? Bueno, pues encantadísimo, y si Dios quiere, pues la providencia nos pondrá las siguientes oportunidades. Bueno, de momento mañana pues intentaré pues desarrollar ese tema que me habéis pedido y bueno, como siempre hacen los obispos allá por donde pasan, aprovecho para encomendarme a vuestras oraciones, pues porque un obispo las necesita siempre. Dios os bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Monseñor. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, a toda la audiencia de Catholic. Que Dios los bendiga. Esto es Un Café con 3 de Fe en modo especial con Monseñor Munilla.